La mañana, en directo. A propósito de conflictos y cosas, esta ley de ascensos a generales, o la ley de ascensos como se le denomina en la policía, ha generado mucha polémica, la protesta de sectores de la policía, sobre todo policías del sector pasivo, los jubilados. Y el periódico digital de Herbol señala que en medio de rechazos la Cámara de Diputados aprobó ayer anoche, esta madrugada, la ley de ascensos en la policía. La Cámara de Diputados, claro, luego tiene que pasar a la Cámara Revisora, que es la Cámara de Senadores. Esta nota del periódico digital de Herbol dice: en medio del rechazo del sector pasivo de la institución del orden, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de ley de carrera de generales y de ascensos de la policía boliviana. Se aprobará hoy en el Senado. ¿Qué va a pasar con los rechazos, los cuestionamientos que están surgiendo desde el interior de la propia policía? Los jefes policiales, ¿qué dirán, no? Los actuales, los activos, tampoco han dicho nada, no han dado una palabra formal. Y a propósito de esto, vamos a contactarnos con el coronel Eric Millares. El coronel Millares es el asesor legal de la Asociación Nacional del Servicio Pasivo de la Policía, que agrupa a generales, oficiales, jefes policiales, los generales, coroneles, en fin, ya pero del sector pasivo, los que están jubilados, para preguntarle su criterio jurídico sobre este proyecto de ley que ha despertado otra controversia en el país. Coronel Millares, buen día, bienvenido al programa La Mañana en Directo de Herbol, es un gusto saludarlo, le agradezco por su tiempo. Coronel, le voy a pedir siempre de la manera más cordial que sus respuestas sean lo más precisas, concisas y breves posible para que podamos tener un uso óptimo del tiempo. Coronel, si hubiera que explicarle de manera directa y clara a la población cuáles son los aspectos centrales o el aspecto central de este proyecto de ley que genera preocupación en ustedes, sobre todo policías del sector pasivo, ¿qué tiene? ¿Qué dice esta ley? ¿Cuál artículo que es vulneratorio o afecta a la institución del orden, su ley orgánica, los mandos naturales, en fin? ¿Qué es lo que preocupa, coronel? Lo escuchamos, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Primero, aclarar que este es un aspecto técnico jurídico que ha sido analizado por la Asociación de Generales, Jefes Oficiales de la Policía Boliviana y el Servicio Pasivo. No, tiene más que todo un propósito de mostrar algunos aspectos que son incoherentes con relación a la propia ley orgánica y a la Constitución Política del Estado. No, el artículo 252, ¿no?, de la ley orgánica dice: las fuerzas de la policía dependen del presidente o la presidenta del Estado por intermedio de la ministra o ministro de gobierno. O sea, acá dice que la dependencia es por intermedio, ¿no? Una cosa hay que diferenciar: la dependencia y el mando, que son dos aspectos completamente diferentes de acuerdo a nuestra doctrina institucional. En el artículo 11 de la propuesta de ley, ¿no?, se establece el mando policial. O sea, ya no estamos hablando de la dependencia, sino en el parágrafo segundo dice: el mando policial está conformada por las siguientes autoridades: ministra o ministro de gobierno, comandante general, subcomandante general y suboficial de Estado Mayor. Entonces, vale decir que el mando ya está dividido, ya no se respetaría lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no?, acerca, en el artículo 251, en la segunda parte dice: ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único. ¿Qué significa mando único? Que hay una autoridad, ¿no?, designada, ya sea por el presidente del Estado, que ejerce el mando único en la institución policial.
Pero este segundo parágrafo del artículo 11 del proyecto de ley aprobado ya lo incorpora al ministro de Gobierno, al subcomandante y al suboficial de Estado Mayor. El artículo 2 de la Policía Boliviana, de la Ley Orgánica de la Policía, el artículo 2 dice: la policía tiene a su cargo la totalidad de la actividad policial. Centraliza bajo un solo mando y escalafón único los organismos policiales mencionados en el artículo 215. ¿No? Entonces, de manera clara, vemos que se está vulnerando tanto la Constitución política acerca del mando único y la Ley Orgánica en su artículo 2. Pero eso no es todo. No es simplemente esta observación. También tenemos el artículo 33 de la propuesta de ley, donde dice: el comandante general ejercerá funciones directivas y de mando en todo el territorio nacional de Bolivia y se constituye en la máxima autoridad ejecutiva del sistema, esto quiero recalcar, del sistema administrativo y financiero de la institución. Al hablar del sistema, va a tener autoridad y mando sobre las actividades administrativas y financieras de la institución. ¿Dónde queda el tema de la planificación? ¿Dónde queda la ejecución de las acciones operativas, la decisión sobre las acciones operativas? Entonces, estos son los aspectos que son inherentes, digamos, a esta primera parte, que son motivo de observación de parte del servicio pasivo. Bien, coronel. Claro, la incorporación del ministro de Gobierno en el mando policial. El gobierno ha hecho una distinción, creo que fue el propio ministro, coronel, y dijo: estamos diciendo mando policial, no alto mando. Ellos han hecho esa diferencia y dicen: hay que distinguir. El alto mando va a seguir siendo el alto mando, ¿no? El comandante y todos sus colaboradores. Estamos hablando solo de mando policial. Sobre ese argumento, usted obviamente, con toda la experiencia que tiene como coronel, don Eric, ¿qué dice? ¿Es un argumento sólido? ¿Es un buen argumento? ¿Es una buena explicación? En realidad, lo que denota claramente es la división del mando. El mando único que establece la Constitución política ya no va a ser mando único. El mando va a estar conformado por el ministro de Gobierno, por el comandante. Entonces hay una flagrante vulneración a la Constitución política del Estado, que en el 251 establece la integralidad de las funciones, la indivisibilidad y el mando único. Entonces, si hacemos un parangón, escuché a alguna autoridad decir, es lo mismo que en las Fuerzas Armadas. El alto mando está conformado por el presidente, por el, por el ministro de Defensa, el comandante en jefe y los comandantes de fuerzas. Pero este alto mando, cuando ejerce función, cuando desarrolla alguna actividad, cuando existe un conflicto bélico, cuando existe conmoción interna, entonces ahí se reúne el alto mando. Y no nos olvidemos que en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece claramente que las decisiones técnicas y operativas, ¿no? las decide, las tiene el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso está establecido de esa manera. Bueno, coronel, sí no deja de llamar el hecho de que se haya incorporado al ministro de Gobierno dentro del mando policial y en ese orden, además, en el que usted ha mencionado. Coronel, está claro que uno no puede ser ingenuo, ¿no? Y no puede solamente dejarse llevar por la letra muerta de una normativa o de una propuesta de normativa. Todo tiene
todo tiene una intención por detrás. Hay algo, ¿no?, que no siempre se ve a primera vista, y que está ahí, subyace, ¿no?, oculto. En el análisis que han hecho ustedes, coronel, ¿qué perciben? ¿Qué persigue una medida como esta? El contexto hay que leerlo también, es muy importante, coronel. Estamos en un momento en el que la policía está cuestionada o fue cuestionada por el propio poder civil, por haberse amotinado, ¿no?, dicen ellos, el 2019, haber desobedecido, haber actuado políticamente y haber favorecido a lo que fue un golpe y luego un gobierno de facto. Bueno, usted ya sabe todo. Y surge esto, los ascensos. Yo sabía incluso, coronel, que en determinado momento por fuentes que nos hicieron llegar y que las guardamos en reserva, obviamente, que nos dijeron que en algún momento el poder civil actual les había dicho a quienes querían los ascensos: si ustedes quieren ascensos, díganos, dennos nombres de los cabecillas, de los que apoyaron el motín, la rebelión, la desobediencia, y bueno, y van a ver los ascensos, queremos nombres. Bueno, bueno, coronel, en este contexto que le estoy dando, coronel Millares, una normativa como esta, en un momento como este, con disposiciones como la del artículo 11, ¿qué tiene por detrás, coronel? ¿Qué hay que leer debajo del agua? Bueno, yo creo que hay que interpretar, y según la interpretación que se pueda dar, vamos a poder percibir cuál es la intencionalidad que tiene el elemento político, digamos, acerca de la institución, ¿no? Se lo leo el artículo 13 de esta misma, de este proyecto de ley que está siendo aprobado. El general superior será otorgado, el grado de general superior será otorgado por el presidente o presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? O sea, el grado de general superior, el grado de general primero y el grado de general mayor va a ser otorgado por el presidente. Los grados jerárquicos, si hacemos un parangón con las Fuerzas Armadas, para el ascenso a los diferentes niveles, general de división, general de brigada, general de división y general de fuerza, son aprobados por el legislativo. Y en este caso, en esta norma, están indicando que el presidente va a ser el que va a otorgar los grados de generales en sus diferentes niveles, ¿no? Desdiciendo lo que establece la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿No? Hacer ver de que se debe respetar la institucionalidad de la policía boliviana. Coronel, para no dejar pasar esto, porque es muy importante. Respecto de los ascensos y de lo que dice este artículo 13 del proyecto, la Constitución, yo quisiera que usted nos refresque eso, coronel, la Constitución con respecto a estos ascensos, ¿qué es lo que dice? Porque ahora el Congreso ya no va a elegir ya no se va a encargar de los ascensos, va a ser directamente el presidente. Pero a contramano, la Constitución, ¿qué es lo que dice, coronel? La Constitución establece que la autoridad ejecutiva, vale decir el presidente del Estado, ¿no?, una vez revisados los expedientes, los files de cada uno, propone al legislativo el ascenso a generales. Y el legislativo es quien aprobará, ¿no?, o eso hará alguna observación sobre el tema de los ascensos. Y esto es en todos los niveles jerárquicos de generales en el caso de las Fuerzas Armadas. En el caso de la policía, con esta ley, es neta atribución del presidente del Estado. Coronel Millares, usted tocaba un aspecto que llama mucho la atención por el carácter vulneratorio que podría tener a la Constitución Política del Estado. Usted nos ha dicho, coronel, que el artículo 13 de este proyecto de ley le da ahora la potestad directa al presidente para determinar los ascensos.
quién asciende a general y quién no asciende. Cosa que de acuerdo a la Constitución, como usted bien lo ha señalado, coronel, establece que el presidente enviará una terna, se supone, de los mejores alumnos a la Asamblea Legislativa para que ésta en debate y en esa instancia decida los ascensos. Coronel, reiteremos esta parte porque es muy importante. No sé si usted podría darle lectura nuevamente a este artículo 13 del proyecto, porque si es así, coronel, hay una evidente contradicción entre el proyecto y la Constitución Política del Estado, coronel Millares. Bien, son el artículo 13 y 14 de este proyecto de ley. Dice general superior, para ascender al grado de general superior es requisito indispensable ostentar el grado de general mayor de la policía. Parágrafo segundo, el grado de general superior será otorgado por el presidente o la presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Y el artículo 14 también dice general mayor. El grado de general mayor será otorgado por la presidenta o el presidente del Estado. Entonces, no lo digo yo, lo dice ¿cómo se llama? Este proyecto de reglamento. Ahora, si hacemos un análisis, es muy curioso. Le voy a mostrar solamente 3 aspectos. El tema de ingreso a la Academia Nacional de Policías está conformado también por autoridades del Poder Ejecutivo, como representantes del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y miembros de la institución. Un reglamento como era el de régimen disciplinario se ha convertido en ley. No sabemos por qué. Otro reglamento de ascenso a generales o de la carrera policial también se ha convertido o se pretende convertir en ley. Lo que no sucede en ninguna de las Fuerzas Armadas, ¿no? Su selección, ¿no? Y reclutamiento de personal para los colegios militares, para el nivel de pregrado, no tiene injerencia, digamos, del poder político. En el caso de la policía, sí. El régimen disciplinario no está regulado por una ley, ¿no? Y ahora el reglamento de ascenso a general. De que necesita la policía un reglamento de ascenso a generales, sí. No estamos en contra de un reglamento de ascenso a generales, pero debería ser un reglamento. Esa es la categoría de norma que debería existir. Tenemos una ley orgánica de la cual se desprende el reglamento de personal. Y de este reglamento de personal tenemos un reglamento de ascensos a generales y de ascensos en general de todos los miembros de la policía. Tenemos reglamentos de uniformes, tenemos reglamentos de condecoraciones, tenemos reglamentos inclusive hasta de ceremonias, de actos. Entonces, son reglamentos que se desprenden de la ley orgánica. En ningún momento debería haberse tocado la ley orgánica y mucho menos en este tema del mando de la administración general y de la composición de la policía boliviana. Coronel, el detalle que usted mencionó me parece importante destacarlo. Esto de que la admisión o el reclutamiento de quienes a futuro, los jóvenes que se van a convertir en cadetes y luego oficiales de la policía, el ingreso a la academia, usted me dice que para este reclutamiento también se incorpora en la comitiva o en la selección, no sé qué es lo que será, se incorpora a autoridades del Ministerio de Gobierno, de Salud y de Educación. Coronel, esto no había antes. Este proyecto de ley está incluyendo esta incorporación de las autoridades del Ejecutivo para esta selección de quienes van a ingresar a la academia. No, en realidad esto ya existe desde hace años atrás. Esto ya viene por la conformación de la Comisión de Máxima Instancia, ¿no? Donde precisamente un representante de los ministerios que hemos mencionado, inclusive del Ministerio de Transparencia, ¿no? Es parte de esta comisión para la admisión de los postulantes a la Academia de Policías o ahora se llaman CEFOTEST, ¿no? Que es al nivel de sargentos. Entonces, es muy llamativo el hecho de que en la policía se tengan que reglamentar algunos aspectos
precisamente de la ley orgánica con otras leyes, ¿no? Lo que hace entender que nuestra ley orgánica está siendo vulnerada por todo lado, ¿no? En todos los aspectos y en todo lo que es su contenido final. Coronel, si, eh, si el capitán general de las Fuerzas Armadas es el presidente, en el caso de la policía tendríamos que hablar, tendría lógica también hablar de un capitán general en la policía, cargo que tendría que recaer, no sé si también en el presidente o en este caso en el ministro de gobierno. Este aspecto, ¿usted cómo lo ve? En realidad, la autoridad ejecutiva del país es la máxima autoridad. eh, por doctrina, en las Fuerzas Armadas es el capitán general. En la policía, el año 1900, o la ley orgánica de 1961, se ha establecido como el comandante supremo de la policía, ¿no? Al presidente del Estado, en ese entonces al presidente de la República. En el nuevo proyecto, también que se está trabajando desde el servicio pasivo, el nuevo proyecto de la ley orgánica, también se establece al presidente como el comandante, como el comandante supremo de la policía boliviana. No, esa es una atribución que al presidente del Estado no se la puede modificar, ¿no? En sí, las instituciones encargadas de precautelar tanto el orden interno, el orden externo y la seguridad del Estado, bueno, pues tienen que estar al mando de un presidente como es el presidente del Estado. Claro, pero ahora la incorporación del ministro de gobierno en el mando policial es lo que ya a ustedes les ha generado mucha inquietud. Penúltima consulta, coronel, ya para resumir, entonces, ¿qué pretenden estas incorporaciones en esta ley de ascensos, coronel? Uno puede intuir mayor control, mayor presencia del Ejecutivo, no sé si a fin de que no se produzcan desobediencias, motines, levantamientos en la policía y tener una presencia y un control mucho más cercano de todo lo que ocurre internamente en la policía. ¿Podemos pensar en una conclusión así o desde su mirada, coronel, qué dice usted? Bueno, desde la perspectiva muy particular, considero de que esto es una injerencia. Hay una institucionalidad que viene desde 1826, está conformada una institución fundamental del Estado, que toda su normativa y especialmente su ley orgánica está en base a la doctrina institucional, al mando. Por eso, claramente, el artículo 12 de la actual ley orgánica dice: el comandante general es la máxima autoridad de la institución, ejerce funciones directivas y de mando en todo el territorio nacional. Pero a comparación de esta norma, dice que solamente es la máxima autoridad administrativa y financiera. O sea, que las funciones directivas y de mando ya les han sido, digamos, cercenadas o quitadas, si se quiere, al comandante general de la policía. Pero, coronel, si hay injerencia, eso no significa otra cosa que tener mayor control y más cercano sobre la policía. La policía tiene la capacidad, los mecanismos para su propio control. Es por eso que la policía ha existido hasta estas épocas y se ha manejado de acuerdo a sus normas. Que hayan deficiencias, que hayan algunas inconductas de algunos funcionarios policiales, obviamente han sido retirados. En su caso, han sido procesados, ¿no? al interior de la institución y sancionados de acuerdo a los reglamentos. Entonces, en todas las instituciones, ¿no? Van a haber funcionarios que no cumplan con lo que está establecido dentro de las normas y tienen que ser sancionados o retirados. Pero esto no significa de que tengamos, digamos, un otro nivel de mando dentro de la institución que sea por parte del Ejecutivo. Claro, a lo que yo quiero llegar, coronel, es que si el gobierno comete injerencia y se está metiendo en la policía, la pregunta es ¿para qué? Para controlarla mejor, para saber mejor todo el detalle que ocurre al interior de la policía. No sé si para luego utilizar eso en términos políticos, pero esa injerencia yo entiendo que busca un mayor control en la policía, ¿o usted cómo lo siente?
En realidad esto va a tener un efecto, ¿no? Un efecto en la sociedad en su conjunto, puesto que, bueno, ya no va a estar garantizado. La policía tiene que ser imparcial, apolítica, y sus acciones tienen que enmarcarse en el cumplimiento de la ley, de la Constitución, el respeto a la Constitución, el respeto al Estado de Derecho, ¿no? Y a los derechos humanos y constitucionales de cada persona. Entonces, si vamos a tener una policía, no siempre mencionando el gobierno de turno, sino a merced del gobierno que venga en cualquier momento a hacerse cargo del Estado, entonces vamos a tener una policía que va a estar a disponibilidad, digamos, de las autoridades políticas. O sea, vamos a tener a una policía como la justicia que tenemos ahora, igual. A eso parece que se pretende apuntar. Pero, coronel, ahora la policía no está un poco ya en esa línea, totalmente sometida al mando del gobierno de turno. Hay que investigar a tal, se lo investiga. Hay que aprender a tal, se lo aprende. Hay que averiguar tal cosa, se averigua. ¿Eso no se está dando ya, coronel, sin necesidad de una ley como esta? Han habido acciones. Recordemos lo que ha sucedido después de la asunción del anterior mandato presidencial, ¿no? Donde precisamente la autoridad de gobierno, del Ministerio de Gobierno, ha utilizado a la policía, ¿no? Con fines hasta parecen particulares, ¿no? Donde trataba de hacer vendetta, de perseguir a quienes no compartían el criterio o la opinión o la línea política de quien estaba al mando en ese entonces del Ministerio de Gobierno y tenía clara injerencia sobre la policía. Coronel, cierro con este detalle, bueno, es el penúltimo, si me permite. Siempre tratando de reflexionar en lo más propositivo y transparente, coronel. Si bien es cierto que el Congreso ya no elegiría, ya no estaría a cargo de los ascensos, bueno, en el caso de un gobierno de mayoría absoluta, o una gran mayoría como la que tiene el MAS, y como la que podría tener cualquier otro partido que llegue al poder, uno diría, ¿qué más da que que elija los ascensos el Congreso con una mayoría oficialista, que casi siempre se garantizan y aseguran eso los políticos? ¿Qué más da que lo elija, que decide el ascenso, esa mayoría oficialista de turno del poder, que elija el presidente, que al final, que es casi lo mismo? Sí, o sea, en realidad lo que sí había que regular y hay que regularlo de manera tal que cumpla las exigencias es el reglamento de ascensos. El reglamento de ascensos debería estar circunscrito a determinar los requisitos para los ascensos en cada uno de los grados, ¿no? Debería estar circunscrito a lo que es los requisitos académicos, los requisitos profesionales, los requisitos disciplinarios, los requisitos de desempeño profesional. Eso debería estar establecido en este reglamento. Bueno, ahora ley, ¿no? Y no debería tocarse nada de lo que es la estructura de la policía boliviana, ni el tema del mando. Eso deberíamos dejarlo para analizarlo, para discutirlo y para consensuarlo en la proyección o en la elaboración de un nuevo proyecto de ley orgánica de la policía boliviana. Bueno, coronel, cierro con esto. Sus camaradas del sector activo, ¿qué dicen? Yo no los he escuchado en una posición clara, firme, directa. ¿Qué estará pasando, no? ¿O ustedes se han reunido ya con ellos, piensan como ustedes o están en otra línea? En realidad, la Constitución establece de que el sector activo no delibera ni participa en acción política partidaria. Ellos simplemente se sujetan a cumplir con las disposiciones que emanan de las autoridades competentes. No, esto significa que ellos deben estar disciplinadamente acatando las órdenes y las disposiciones que emanen del Comando General. Y por otro lado, sentimos que hay un temor pero manifiesto a pronunciarse o a emitir cualquier criterio, cosa de que el sector pasivo, bueno, no tiene embargada la voz. Qué bueno, temor, pero también hay malestar en los activos, ¿usted diría, han podido percibir eso, coronel?
No puedo apresurarme a hacer este tipo de apreciaciones, sin embargo, lo que sí puedo manifestar es que hay temor. Muy bien, coronel Millares, le agradezco mucho. Ha sido importante, yo creo que ilustrativa su explicación y obviamente abona el debate para que esto logre el mayor consenso posible y no afecte, como usted dice, la institucionalidad de la policía boliviana. Coronel, ha sido un gusto y en la medida de lo necesario volveremos a convocarle. No, yo agradecido con ustedes, reitero, el propósito es construir un instrumento jurídico que realmente le sirva a la policía y sirva para el ascenso en toda la carrera policial. Muchísimas gracias. A usted, el coronel Eric Millares, es el asesor legal de la Asociación Nacional del Servicio Pasivo de la Policía, que en este caso agrupa a ex jefes policiales, generales y coroneles.